Si les parece, amigos y colegas, comenzar el... sí, ya está, todo. A mí me mueve un poquito esto porque no, como que uno no está muy acostumbrado y no sabe si hay que esperar a los cafés o no. Pero lo primero es agradecerles por la bondad de venir en esta tarde-noche y acompañarme en esto que por un lado puede ser un ejercicio de catarsis, como lo había comentado en algunos espacios de algunos de ustedes, pero también es un ejercicio académico, es un ejercicio intelectual, es una lógica de construcción personal y de buscar algunos espacios para podernos desarrollar. Habíamos discutido largamente con el equipo cercano, habíamos conversado con el equipo cercano. Mi hijo, les presento. Creo que se te movió la cámara y voy a salir medio raro. Cosa que no me interesa mucho en la vida, la verdad. Habíamos conversado con la gente cercana, no solamente de la oficina, sino también de la casa, con los que nos aconsejan en algunos momentos. Y barajamos la idea de tener un presentador, de hacer una sinopsis. Lo intentamos, hay muchas intenciones de actores que han tenido acceso al documento que no han querido mirarse o arriesgarse a alguna represalia o algún malentendimiento. Malentendimiento porque el libro es un ejercicio bastante práctico y ya les explicaré, no busca sino otra cosa que dejar una experiencia para quienes vengan a futuro a tomar decisiones. Entonces, la decisión evidente y obvia es la de presentarlo en primera voz, en una suerte de conversatorio, atando dos cuestiones que aquellos que me conocen saben que son para mí básicas. El contar historias a través de los números o a través de las palabras, no sé en cuál me va peor, y tomar café, que es un poco el ejercicio. Ya caminando al documento en sí, a mí me gustaría dividir esta conversación en tres espacios, ¿no? Que los marco de manera bien clarita. La primera es qué está pasando en América Latina y qué pasaba en los años anteriores respecto a la visión que la clase política les da a los censos de población y cómo estos están enfrentando algunos riesgos que van más allá de los operativos o de los presupuestarios. Uno segundo, quizás el más íntimo, contarles cuál es la motivación para escribir este documento. Y explicarles brevemente, sin entrar en ninguna complejidad, de qué trata el documento y de qué trata la historia que está narrada ahí. Quizás el espacio que menos importancia tiene. Voy al primero, el que tiene que ver con la realidad de los censos a nivel latinoamericano y a nivel nacional también. Los censos que tienen su intención, ¿no? Contar, ubicar y caracterizar a la población y a las viviendas, tienen también asociados, por obvias razones, importantes cantidades de dinero y de recursos para su ejecución, pero también tienen una exposición muy grande. Al momento que uno planifica y lo ejecuta, hay una exposición muy grande de los censos de población y de la Oficina de Estadística y de los actores que están relacionados con el censo. Esto, desde la parte interna y desde la parte externa del instituto, intenta ser aprovechado para generar visibilizaciones o visibilidades. Y hay algunas personas que están ajenas a los procesos censales que ven esta oportunidad para marcar algunos discursos y promover de alguna manera su imagen. Esto lo hemos visto en varios momentos y en varios contextos. Yo los voy a referir de manera rápida. En el año 2010, en el censo del año 2010, ya tuvimos estas intenciones de afectar discursivamente, narrativamente o políticamente el censo de población. Y en la infidencia les comento, aunque muchos de ustedes lo conocen, los que fueron como más visibles, ¿no? El llamado de uno de los cantones del país, de la provincia de Manabí, si soy más concreto, de Flavio Alfaro, que quería que su población sea incrementada.
Era una aspiración probablemente legítima del alcalde de ese momento, que quería que la población de su cantón sea más grande, porque eso estaba asociado a las rentas y potencialmente a tener mayores recursos, entenderíamos, para atender mejor a la población. Y lo que contrastaba como fuente para argumentar que los datos del censo del 2001 y las proyecciones estaban mal, eran los registros de bautizos. Decía, el cura del pueblo es muy popular y toda la gente se bautiza donde ese cura del pueblo, y él ha bautizado una cantidad mucho más grande que la que nos reporta el censo en sus registros. Ahí tenemos un ejemplo muy práctico e interesante. Uno segundo tiene que ver con una población del cantón Quinindé, en la provincia de Esmeraldas, y era una población que todavía no tenía una jurisdicción, o sea, no había llegado a ser una parroquia. Y la intención de los pobladores organizados era que llegue a ser una parroquia, pero les faltaba el requisito de población, no cumplían el requisito de población. La solución práctica que le dieron ellos es ampliar los límites a otros espacios territoriales para que en esos espacios le aporten con la población para poder cumplir con los requisitos. Y tuvimos varias visitas, algunas amables, otras acaloradas, para exigir que se reconozca un límite distinto, obviando o haciendo una omisión de que el instituto no tiene una competencia sobre los límites, algo que es muy claro para quienes estamos en la oficina de estadística, pero no es tan claro para quienes están en el espacio político o en el espacio de la sociedad organizada. Y ahí viene como un ejemplo segundo, ¿no? Y uno tercero, solamente para marcar tres y no meternos en más complejidades, está juntado a algo que apareció también en el censo 2022, ya lo voy a referir, y es una disputa de límites entre los cantones de la provincia de Guayas y la provincia de La Suay, que partían de una decisión de la Asamblea Nacional o del Congreso en ese momento, donde los políticos muy hábilmente habían puesto, y todavía existe, una cláusula, un artículo que le daba la legitimidad del territorio a la provincia de La Suay. Pero inmediatamente después, en el párrafo siguiente, dejaban completamente claro que ese territorio le pertenecía a la provincia del Guayas. Entonces se convierte en una disputa ciudadana por ver realmente dónde está esa población y dónde está ese límite. Y ahí viene este segundo componente. Si caminamos un poquito más y salimos de la lógica nacional, nos encontramos con algunos ejemplos recientes que también los conocemos, al menos quienes estamos en el mundo de los números con rostro. Y podemos caminar a una experiencia personal, no porque yo haya sido partícipe de la experiencia, sino que fui testigo privilegiado. El censo del Perú del año 2017, donde teníamos a un ex jefe del Instituto de Estadística del Perú. Ahí el cargo de jefe es similar del de director ejecutivo en el INEC. Un ex jefe que había aprovechado los momentos más importantes comunicacionales del censo del Perú para dar opiniones. Y en el momento que se ejecutaba el censo, que fue lo que yo fui testigo presencial, el censo del Perú del 2017 fue de un solo día, transmitía la televisión el censo como que fuera un partido de fútbol. En este momento habla el director, el jefe del INEC, en este momento le censamos al presidente de la República y en este momento se despliegan los censistas. Y el que comentaba era el ex jefe del INEI, que hacía crítica tras crítica al proceso censal. Todos sabemos cómo terminó el censo del Perú en ese día, ¿no? Afectado por un evento que debía haber sido tratado muy delicado, pero abrumado por el aparecimiento de las redes sociales, de los medios de comunicación, de las propias opiniones, para magnificar un problema que era claramente evidente, pero que debería ser tratado desde el mundo de la oficina de estadística. Un segundo ejemplo que a mí me parece muy interesante, también fui testigo presencial, no en el momento que se dio el levantamiento, sino en el momento de la observación, es el censo de Chile del año 2012, donde nuevamente un problema
operativo asociado con la ausencia de los censistas y con una planificación un poco desarticulada del Censo de Población de Chile, al que además cometieron la imprudencia de llamarle el censo más moderno y profesional, fue aprovechada por actores políticos para magnificar el problema y echar abajo el censo chileno, a unas sabiendas que los censos no se pueden recuperar. Y ahora la Oficina de Estadística de Chile habla de un censo hecho en el año 2017 al que le llama censo abreviado. Claro, les tomó 5 años recuperar su censo de población y lo que están haciendo es una nueva versión más que reemplazar el censo anterior. Y en la actualidad, estos mismos comportamientos los estamos viendo en el censo de Paraguay, en el censo de Brasil, en el censo de Costa Rica. Por mencionar algunos elementos. La diferencia que existe entre estas experiencias y la experiencia ecuatoriana es que en el Ecuador esta intencionalidad de afectar el censo de población tuvo un espacio más cómodo para poder ser ejecutado. Era más fértil el espacio para poder hacer la ejecución. Y pudieron articular en algunos ámbitos, que ya los voy a explicar en la parte final, un ejercicio concertado, articulado y financiado entre varios actores. Esa es la diferencia. Y bueno, ya les comento la parte más específica que tiene que ver con el último, que sería la realidad del censo chileno. Lo que les quiero comentar, y que es como el antecedente del documento, es que los ejercicios o las intenciones de afectar desde la política o la narrativa los censos nacionales no son patrimonio del Ecuador, no suceden por primera vez y tienen un patrón más o menos establecido. Me había olvidado, porque esto es importante para ligar esta experiencia, en el censo del año 2010, un exdirector del INEC, que estaba trabajando muy cercano al municipio de Guayaquil, había pedido al instituto que se incluyan en las preguntas censales preguntas sobre aceras y bordillos y camas hospitalarias. Y planteaba que estos dos indicadores sean incorporados al cálculo de necesidades básicas insatisfechas, porque esto habría generado algunos indicadores que beneficiaban las rentas de Guayaquil. Eso, más importante que el contexto, son los actores, para que vean un poco cómo se van repitiendo de alguna manera los actores y cómo todo termina en el mismo final, ¿no? Que es el asumir o dudar de la forma como lo más tangible, que son los presupuestos, se pueden ir distribuyendo. Listo, tengo el antecedente, ojalá lo haya hecho bien. La segunda parte es quizás la más íntima, ¿no? Contarles por qué razón a este perejil se le ocurre escribir un documento con el que podría significar una suerte de suicidio, ¿no? ¿Por qué tenemos que colocar una cuestión así y ponerla en el espacio público para la discusión? Aunque yo debo reconocer que yo no quiero la discusión en el espacio público, yo quiero la discusión en el espacio de los verdaderos expertos en la producción estadística oficial, interna y externa. Los que van a decir, aquí hay cosas que son inexactas, o van a apreciar el ejercicio para poderlo defender en los espacios que les correspondan, los censos y las grandes operaciones estadísticas. La primera razón para escribir el documento es la evidente y más técnica, dejar un registro sobre una realidad para que sea sistematizado, sea interiorizado, sea intelectualizado por quienes están generando operaciones estadísticas, quienes están colocando, aparte de su capacidad, su sacrificio, su dedicación, su nombre y su trabajo a la exposición de todas las personas. Porque cuando uno suelta una base de datos, suelta una metodología, lo que está haciendo es exponiendo su nombre y exponiendo su trabajo para que sea escrutado por absolutamente todo el mundo, como tiene que ser. Y el escrutinio técnico es el que tiene que decir está bien hecho, está mal hecho,
y tendrá quizás una decisión sobre las personas. Y más allá del tema del nombre, que para mí es lo más importante, no el mío, ya lo voy a comentar un poco al final, está el defender las operaciones estadísticas que hacen los países. Un censo de población requiere una inversión importante, una inversión súper importante. Y si el tema monetario no fuera suficiente, marca las decisiones del país en los próximos 10 años, en los 10 años subsecuentes. Y uno se pone luego con los años, cuando se va volviendo un poquito más sabio, a pensar si las razones por las que tenemos escuelas donde no hay niños no serán también por algún sesgo que se marcó en algún momento en la producción de la estadística oficial. Y ahí está el tema central, ¿no? Defender la operación estadística y defender a las personas que están detrás de la operación estadística. Primera razón para escribir este documento. Y sistematizando, intelectualizando y bla, bla, bla. Y luego tiene una razón mucho más personal. ¿Por qué si hablan de uno en el mundo colectivo, por qué uno debe permanecer callado? ¿Por qué no debe responder? Y cuando uno responde, debe responder de la forma que sabe responder. Y la que yo conozco es a través de contar la historia y tomar café. O tomar café y contar la historia. Y allá verán si nos creen o no nos creen, ¿no? Que esa es otra cuestión. Y hay algo que marca la forma como el documento fue escrito. Y es un principio de vida, ¿no? Que yo a la gente que ha trabajado al lado mío por un montón de años o por pocos días he intentado transmitirle. Nadie bajo de mí, nadie sobre de mí. Somos exactamente iguales. Y si alguien dice algo, uno tiene la potestad y la posibilidad de responder. Y les anticipo un poco sobre la forma como está escrito el documento, ¿no? El documento utiliza como recurso narrativo la ironía. Y la razón para utilizar la ironía es precisamente eso, ¿no? La forma de rebelarse ante los grandes poderes o los pequeños poderes que tenemos los andinos es la burla, la ironía. Hay que salir desde ahí, desde los disfrazados imitando al dueño de la hacienda, hasta la broma, la chanza, en el momento más complicado y difícil. Por eso es que el libro está marcado en tono de ironía. Y ahí viene el ejercicio final de esta segunda parte, que es una suerte de nota de descargo. Si ven el título del documento, parecería que yo estoy proponiendo una metodología para irse con todo contra los censos de población, cuando es exactamente lo contrario. Es una catarsis irónica para decirles, esta es la forma como se está planteando el proceso de afectación a los censos, no en el país, no en el año 2022, sino a los censos en general en el Ecuador y en la región. Y si tenemos completamente mapeada la forma como se hace, por una negación del mecanismo o una negación del método, vamos a encontrar la solución para poder defender las operaciones estadísticas y defender los espacios o las personas que están detrás. Voy a la parte más chiquita, a la que yo no me quiero meter mucho porque quiero dejarles de tarea que lean el documento. Y les anticipo que hemos entregado algunos, o sea, yo he entregado algunos a la gente cercana, a la gente que está dentro del país, a la gente que está fuera del país, y he recibido algunas retroalimentaciones, pero tengo la sensación que la mayoría de las personas a las que les he entregado no han leído el documento, quizás por esa incapacidad que tenemos los ecuatorianos para leer. Sin embargo, quienes han leído, o sea, han tenido comentarios muy frecuentes, o sea, no cambian los comentarios de una persona a otra. Los comentarios son prácticamente los mismos.
Yo voy a obviar los que tienen que ver con la trama y solamente me voy a quedar para patrimonio personal con los que tienen que ver con la figura, con la forma y con la narrativa. Dicen que es un documento bastante fácil de leer, que es muy interesante, que engancha, que se puede explicar un tema complejo de forma muy sencilla. Entonces espero que cuando ustedes lo lean también encuentren esa facilidad y esa familiaridad para poder construir el elemento. Voy al documento en sí. El documento tiene dos fuentes principales. Una, los rastros que los actores de este proceso de deslegitimación han dejado en redes sociales, en medios de comunicación y en documentos oficiales. Porque el afán y la certeza de que van caminando con un mecanismo apropiado les ha llevado a la desprolijidad de ir dejando un montón de rastros en el camino. Tanto que hoy conversaba con alguien, que me voy a reservar el nombre, porque creo que no es lo correcto, tiene un ejercicio muy similar, solamente que lo hizo para un análisis de palabras asociadas que había planteado. Y no solo eso, me mostró un ejercicio que lo tiene publicado. Entonces hay una obviedad en lo que se está marcando y lo que dicen las redes sociales. Y es evidente. Esa es la primera fuente. Hay una segunda fuente en el documento que es la única que no es pública. Y esa fuente es la que marca la sistematización. Yo quisiera llevarme el mérito de haber sistematizado por mi inmensa capacidad intelectual para organizar las ideas. Sin embargo, la sistematización está hecha en ese documento, pero es un documento que no es público. Es un documento que me fue compartido por algunas personas cercanas al portavoz técnico que está en el documento. Porque somos amigos y porque nos ligan él conmigo muchas personas, muchos momentos, muchas relaciones que compartimos y que también nos comparten la información. Ese es el único documento que no es público y que está como anexo en el libro que ustedes tienen en las manos. Si fuera el caso, que evidentemente no es, que yo construí ese documento, ya, o sea, lo que merezco es el premio Nobel, ¿no? O sea, tengo una facilidad para imitar estilos, para colocar palabras, para construir sintaxis, e incluso para incorporar faltas de ortografía que son muy comunes a las personas que van escribiendo. Yo también tengo faltas de ortografía y siempre tengo la misma falta de ortografía o son más comunes y así me puedo descubrir. Y la otra fuente, o sea, la primera son estos rastros y este documento apócrifo. La segunda fuente es mi propia opinión personal, porque tengo opinión y porque tengo el derecho a opinar. Y tengo la experiencia suficiente para opinar de los censos de población. Entonces esas dos fuentes son las que permiten o que me permitieron construir el documento. Si ustedes tienen interés académico, si ustedes tienen interés intelectual, lean el documento hasta la página 24. En realidad es la página 19, pero por los que están adelante y atrás hay un numerito más. Si ustedes tienen interés en la narrativa y en la historia, lean el resto del documento. Pero con que lean las primeras hojas, estarán enterados absolutamente de todo el ejercicio sobre la forma como puede ser marcado el proceso de deslegitimación y cómo fue marcado en el Ecuador. Con eso creo que les cuento todo, o les cuento la mayoría. Solamente para finalizar, comentarles que esto tiene una versión parábola. Yo la coloqué en mis redes sociales el día de ayer, que es básicamente un cuentito, ¿no? O un cuento o una bitácora que fue construida incluso antes de este documento. Es la primera versión. Así que si quieren la ironía,
está en este documento. Si quieren la parábola, está en un cuento que dura 3 minutos y lo pueden ver en las redes sociales. Con eso, nuevamente les agradezco por la bondad de la visita, de acompañarme en esta noche, de aguantar otra vez la misma letanía, de servirme como catarsis y de servirnos como catarsis y de permitirme hacer lo que es mi obligación en el instituto, poner la cara por el equipo y enfrentar o afrontar la crítica que sea, de donde venga, y devolverla de la única manera que sé, contando historias y tomando café. Así que muchas gracias. Y para finalizar nuevamente, mi hijo. Podemos tomar café, si quieren comentar algo, no pasa nada, pueden comer.